Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Sagaon Tech. Hoy vamos a ver lo que es la calibración de espejos de una máquina 4040 de 2 axis. Los materiales que vamos a estar ocupando para este video va a ser una cinta masking, un pañuelo muy suave, puede ser de algodón, alcohol isopropílico, un espejo de mano. Podemos ocupar unas llaves de punta o también tal vez unas llaves españolas del número 5 y del número 8, un desarmador de cruz y llaves Allen milimétricas. Vamos a empezar con el espejo número 1, que este va a ser el que está en la parte de atrás de la máquina, justo a un lado de lo que es nuestro tubo láser. Vamos a colocar una cinta masking justo en la parte de aquí, enfrente del espejo. Entonces, con una potencia de aproximadamente 10%, vamos a hacer un pulso o un botón de test. Vamos a presionarlo y vamos a ver en dónde se está marcando lo que es nuestro disparo. Como se pueden dar cuenta, está un poquito a lo que es la derecha, tal vez no está tan centrado. Entonces, en este caso, vamos a ocupar con un desarmador de cruz, aflojar un poco los tornillos que vienen en la base, que son 2. Vamos a aflojarlos solo un poco. Ok, y solo vamos a recorrer muy poquito lo que es nuestro espejo y vamos a volver a presionar el botón de pulso. No lo vamos a apretar hasta asegurarnos de que la posición sea correcta. Si nos pasamos mucho, pues nos vamos a ir regresando poco a poco. Ok, ya que encontramos el punto medio, vamos a volver a apretar lo que es estos mismos tornillos con cuidado de que no se nos mueva lo demás. Listo. Una vez que ya tenemos esto, vamos a ocupar el alcohol isopropílico para lo que es la limpieza de nuestro espejo una vez que acabamos de hacer este test de calibración. Vamos a rociar un poco en lo que es nuestro espejo y con el paño vamos a limpiarlo suavemente. No es necesario tallarlo, entonces solo lo vamos a limpiar poco a poco hasta quitar el exceso de pegamento que se haya quedado. Ahora nos vamos a ir al espejo número 2. Vamos a colocar una cinta masking en la base de nuestro espejo y vamos a llevar el puente o el eje de X hacia el fondo de la máquina. En esta posición vamos a presionar otra vez el botón de test que está en la parte de acá. Recordemos que con 10 de potencia está bien. Presionamos el botón de test y vamos a ver en dónde nos está dando el disparo. Acá, como nos podemos dar cuenta, está muy hasta la orilla, entonces tenemos que hacer un movimiento en cuestión de lo que es nuestro espejo número 1. Como nos podemos dar cuenta, el disparo está en esta posición, entonces este punto va a ser nuestra referencia. Ahora nos vamos a ir hacia la parte más lejana de lo que es el puente, es decir, hasta acá. Y en esta posición vamos a volver a presionar el botón de test y hay que ver en dónde nos está disparando. Aquí está. Como nos podemos dar cuenta, tenemos el disparo número 1 aquí y el disparo número 2 acá. Están demasiado lejos, es decir, la máquina en la posición más lejana no nos va a disparar o ni siquiera va a llegar a cortar la máquina. Entonces, para eso tenemos que mover los tornillos de la parte de atrás en el espejo número 1. Entonces tenemos los tornillos número 1, 2 y 3. Básicamente cada uno de estos tornillos nos va a indicar una posición para mover nuestro espejo. El tornillo número 1 es el movimiento que va a ser el punto de izquierda y derecha. Si yo lo aprieto, se va a ir a la derecha, si yo lo aflojo, se va a ir a la izquierda. El tornillo número 2 es en diagonal, es decir, de la esquina superior izquierda hacia la inferior derecha.
Si yo lo aprieto se va hacia la inferior derecha, si yo lo aflojo a la superior izquierda. Y el tornillo número 3 se va a ir de hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si yo lo aprieto se va a ir el punto hacia arriba, si yo lo aflojo se va a ir hacia abajo. En este caso lo que tenemos es que está demasiado a la izquierda nuestro segundo punto. Entonces lo que yo debo de hacer es aflojar el tornillo número 1 poco a poco, nada más para poder mover ese punto. Una vez que ya lo moví, vamos a hacer los pasos poco a poco. Lo muevo un poco y disparo un pulso para ver en dónde nos está disparando ahora. Cada vez que yo presiono el test me puedo ir acercando. Como dijimos, el disparo número 1, que es cuando estamos más cercanos a la parte del fondo de la máquina, que va a ser el punto de aquí, ese va a ser nuestro punto de referencia. Yo tengo que darle el segundo punto en esa posición. Ahorita ya me encuentro en acá abajo, simplemente debo de subir. Entonces con el tornillo número 3 nos vamos a ir subiendo poco a poco, es decir, lo tengo que ir apretando muy poco y voy a ir presionando el botón de test. Ahí ya me dio en el mismo lugar, pero vamos a corroborar con una cinta nueva y vamos a volver a repetir el proceso. Colocamos la cinta, nos vamos hacia el fondo de la máquina y ahí vamos a presionar un test. Listo, ahí se ve la marca. Ahora regresamos al otro extremo y vamos a ver en dónde nos está disparando. Ok, estamos todavía muy a la izquierda. Vamos a aflojar el tornillo 1 para llegar hacia nuestro punto de referencia. Ok, me parece que ahí está. Vamos a mover lo que es la cinta, colocamos tal vez una nueva y repetimos el proceso. Nos vamos hacia el fondo de la máquina, presionamos un test y nos regresamos al otro extremo. En este otro extremo vamos a presionar otra vez y nos debe dar exactamente en el mismo lugar. Una vez que ya nos está dando un solo punto, es cuestión ahora solo de apretar lo que son las tuercas de seguridad que vienen en cada uno de los tornillos. Entonces en la parte de acá atrás, ya como todo está seguro o nuestro punto ya está bien, simplemente hay que apretar lo que son estas tuercas. Entonces si tenemos a la mano una llave española del número 8, podemos hacerlo. O tal vez con unas pinzas de punta también. Entonces con cuidado, simplemente hay que sujetar el tornillo para que no se mueva y apretamos lo que es la tuerca para que no se mueva. Hacemos el proceso con las 3 tuercas. Listo. Podemos después posteriormente colocar tal vez silicón caliente en cada una de las tuercas para evitar que se descalibre muy pronto el equipo. Entonces una vez que ya tenemos el espejo número 1 listo, ya podemos pasar al espejo número 2. Ok, ahora como nos damos cuenta, este punto ya está completamente alineado, es decir, si yo estoy grabando o trabajando en todo lo que es el eje Y, en toda mi área va a cortar bien en esta posición. Es decir, el punto siempre me va a dar en el mismo lugar. Ahora, lo que yo tengo que hacer es más que nada verificar ya con el espejo. Yo presiono ahí un pulso y ver en dónde me está disparando. Como nos podemos dar cuenta, el punto está a lo mejor un poquito pegado a lo que es la izquierda. Entonces para eso, yo con una llave Allen
vamos a apretar vamos a aflojar lo que son los tornillos que vienen en la base para poder yo recorrer el espejo y que solo cambiar la posición del disparo. El punto va a seguir dando en el mismo lugar, solo debo yo de ubicarlo en una posición más óptima para que no se caliente el espejo. Entonces simplemente es aflojar lo que son los tornillos de lo que es la base. Estos tornillos son los que vamos a aflojar. Tenemos 4 con una llave Allen, y esto a mí lo que me va a permitir es mover lo que es toda mi base. El punto de disparo siempre me va a terminar dando en el mismo lugar, solo yo debo de asegurarme en dónde me va a dar más centrado en el disparo del espejo. Entonces con esta base yo voy a colocarla en la parte más pegada hasta acá, donde yo puedo colocar mejor mi punto, entonces puedo tener un mejor alcance en esta posición. Vamos a apretar uno nada más para que no se mueva y vamos a ir probando. Como nos podemos dar cuenta, el disparo ya está más centrado en el espejo, entonces yo debo de asegurarme que el punto esté lo más centrado posible en cuestión de lo que es la mecánica de la máquina. Entonces aquí en este punto se encuentra bastante bien en cuestión de lo que es izquierda y derecha, pero sigue un poquito arriba. Entonces antes de seguir con lo que es la parte de arriba, yo voy a apretar los demás tornillos. Ok, una vez ya apretados, vamos a aflojar los que vienen en la parte de atrás de este espejo para que nosotros podamos subir lo que es el punto. Ahí estamos un poquito abajo, entonces vamos a subirlo un poquito. Entonces tengo este tornillo de aquí y este tornillo de acá, son 2, y esto lo que nos va a permitir es subir y bajar esta base. Entonces vamos a aflojarlo también. Una vez que ya aflojamos estos tornillos, esta base ya se puede mover más libremente. Entonces simplemente vamos a irla subiendo poco a poco de la forma más derecha posible, que no quede chueco lo que es esta base, y vamos a apretarlo un poco, tan solo un tornillo, para que podamos ir haciendo la prueba conforme a los disparos que vamos dando y viendo en dónde nos está disparando. Colocamos una cinta nueva en esta parte y vamos a darle un botón de pulso y vamos a irlo subiendo o bajando dependiendo en dónde está el disparo. En este caso vamos a subir un poquito la base poco a poco. Entonces vamos a acomodarla lo más derecho posible. Apretamos un poquito y vamos a seguir probando. Si nos pasamos hay que bajarlo un poquito más. Entonces una vez ya ajustado lo que es la altura, hay que ir apretando, aflojando poco a poco, subiendo y bajando la base hasta encontrar el punto más óptimo o más centrado en nuestro espejo. Una vez encontrado el punto tal vez más centrado, lo que podemos hacer ya es apretar la base de los tornillos que vienen en la parte de atrás para que ya no se mueva. Entonces con la llave vamos a apretarlo nuevamente y retiramos lo que es la cinta y limpiamos otra vez el espejo. Ok, ya tenemos el espejo número 1 y el espejo número 2 listos. Ahora vamos del espejo número 2 al espejo número 3. En este caso vamos a repetir el proceso. Ponemos cinta masking en lo que es el espejo número 3. Aquí podemos ver lo que es el circulito donde va a entrar nuestro láser. Simplemente vamos a pegar el eje X hacia el lado izquierdo y vamos a dar un disparo y vamos a ver en dónde nos está dando. Nos podemos alejar un poco más y ver en dónde está disparando el láser. Como nos damos cuenta, está tendiendo a irse a la derecha. Entonces con esto vamos a ir apretando los tornillos que tenemos atrás del espejo número 2, que están acá.
y esto nos va a permitir mover lo que es ese disparo. Tenemos el tornillo número 1, el tornillo número 2 y el tornillo número 3. El tornillo número 1 me va a servir para ir de izquierda a derecha en lo que es mi punto. Entonces si yo lo aprieto se va a ir a la derecha, si yo lo aflojo se va a la izquierda. El tornillo número 2 se va de la esquina superior izquierda a la inferior derecha. Si yo lo aprieto se va a la superior izquierda, si yo lo aflojo inferior derecha. Y el tornillo número 3, si yo lo aprieto se va hacia abajo, si yo lo aflojo se va hacia arriba. En este caso lo que tenemos que hacer es apretarlo un poquito, el tornillo 3, y el tornillo número 1 tenemos que aflojarlo para que nuestro pulso se vaya hacia lo que es la izquierda. Nos vamos a la posición número 1, que va a ser el extremo de la izquierda y luego el extremo de la derecha. Presionamos ahí otro test. Como nos damos cuenta, estamos muy separados en cuestión de la izquierda. Simplemente vamos a irnos apretando un poquito el tornillo número 1 que está en la parte de atrás, que va a ser este de aquí. Este tornillo lo vamos a ir apretando para que el pulso se vaya recorriendo hacia la derecha. Entonces poco a poco lo vamos a ir presionando, lo vamos a apretar hasta que se encuentre justo abajo de nuestro primer disparo. Ya estando ahí abajo, ahora con el tornillo número 3 vamos a apretar un poquito hasta que nos dé en el mismo lugar. Vamos a repetir el mismo proceso otra vez para verificar. Nos vamos al extremo de la izquierda y damos un pulso, y luego hacia la derecha y otro pulso, y nos debe dar en el mismo lugar. Una vez que ya tenemos esto asegurado, básicamente vamos a repetir lo mismo de apretar lo que son las tuercas de seguridad que vienen en la parte de acá atrás. Todas las vamos a apretar con mucho cuidado para que no se nos mueva la calibración. Si tenemos una llave española del número 5, podemos ocuparla para apretar estas tuercas, o con unas pinzas sujetar el tornillo y la tuerca la apretamos poco a poco. Hay que tener mucho cuidado para no mover lo que es la calibración. Y lo mismo en la parte de acá atrás. Ahora, si en este caso tuviéramos lo que es el punto demasiado desplazado a lo que es izquierda y derecha, en la parte de acá atrás donde está ya el cabezal, es decir, aquí estamos muy a la izquierda, no podemos irnos tanto a la derecha. Entonces lo que vamos a hacer en este caso va a ser aflojar ahora los tornillos que vienen en esta parte de aquí. Tenemos 3, vamos a aflojarlos. Una vez ya flojos, podemos recorrer un poquito toda esta base para que mi disparo se mueva más centrado a lo que es mi espejo. Entonces poco a poco podemos cambiar el masking o simplemente moverlo sin perder de vista en dónde estamos. Ya que lo vemos lo más centrado posible, ahora sí volvemos a apretar lo que es los tornillos. Y con esto ya tendríamos listo lo que es la calibración de los espejos de la parte de acá arriba. Ahora solo nos falta el disparo en la parte de abajo. Es decir, yo tengo que revisar que mi disparo de todos los espejos caiga completamente recto hacia lo que es mi material para que nuestros cortes salgan mucho más limpios. Entonces yo voy a colocar una cinta masking justo en la punta del pivote que se encuentra en la parte de acá abajo, y la voy a colocar justamente aquí con el compresor de aire apagado para que no se nos despegue, y voy a dar un pulso. Entonces con el espejo de mano yo lo puedo colocar en la parte de acá abajo para revisar en dónde está haciendo el disparo. Como nos podemos dar cuenta, ni siquiera se asoma o apenas se llega a distinguir. Entonces vamos a mover los tornillos de calibración, estos de acá arriba del espejo número 3.
tenemos este de aquí, que si yo lo aprieto, el punto se va a mover de izquierda a derecha. Si yo lo aprieto, se va a la izquierda. Si yo lo aflojo, se va a la derecha. El tornillo número 2 de acá va a ser de en diagonal. Si yo lo aprieto, se va a la superior derecha. Si yo lo aflojo, a la inferior izquierda. Y el tornillo número 3 se va a ir de arriba hacia abajo. Si yo lo aprieto, se va a ir hacia abajo. Si yo lo aflojo, se va a ir hacia arriba. En este caso, estamos demasiado pegados a lo que es nuestra derecha. Entonces yo lo voy a apretar para poder visualizar el punto, que poco a poco se va asomando. Yo voy a apretar también lo que es el tornillo 3 para que el punto baje un poquito más y se vea más centrado en la parte de abajo. Entonces poco a poco voy a ir moviendo lo que es el masking para no perder mi referencia. Y tenemos que tener lo más centrado posible el punto en esta parte. Ahí se puede apreciar un poquito más lo que es la salida de mi disparo y el punto está exactamente al centro. Una vez ya verificando esto, yo voy a apretar lo que es las tuercas de seguridad como en los demás espejos, con una llave española del número 5 o con unas pinzas en caso de no contar con la llave. Sujetamos el tornillo y apretamos la tuerca poco a poco sin mover lo que es los tornillos. Lo mismo pues para las demás tuercas. Listo. Entonces una vez que ya tenemos esto, pues la calibración de nuestro equipo ya estaría lista. Ok, entonces una vez ya terminada la que es la calibración de nuestro equipo, pues podemos seguir trabajando. Entonces no hay que olvidar que la limpieza de lo que son nuestros 3 espejos y el lente focal que se encuentra en la parte de adentro de aquí deben de estar limpios. Puede que nuestro equipo a lo mejor ya esté bien calibrado, pero si alguno de nuestros espejos está sucio o el lente focal está sucio, la máquina puede que no corte, simplemente por el hecho de que no pasa completamente la potencia de la luz. Entonces hay que tener en cuenta esto, hay que mantener siempre los espejos limpios y pues darle un mantenimiento regularmente a nuestro equipo. Bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y pues también los comentarios pueden dejarlos en la parte de abajo.